porque nací junto al monte donde la neblina posa. Porque mis padres son probes, porque mis padres son probes, yo no puedo ser dichosa. Mocines del Rubleu, compra y corales. Mocines del Rubleu, compra y corales. Ya baxien los pastores per Foncarrales, ya se va la mioneña, ya se va, ya se va la zagala, ella volverá. Muy buenas y bienvenidos todos a esta gran gala de la música tradicional asturiana. Y muy prestoso estar aquí otra vez. Y bien prestoso estar aquí otra vez porque esta rapazona y este que vos fala fairá 4 meses que presentamos la gala de la Toná, el Memorial Silvino Argüelles. En este mismo sitio, solo que en la otra esquinina, ¿acuerdaste? Acuérdome bien. Bien, bien. Estamos en un momento muy guapo, además por muchos motivos, pero yo creo que uno de los mayores momentos de la historia de la música asturiana, porque estamos aprendiendo a hacer cosas nuevas y no estamos olvidando lo que viene detrás. No estamos olvidando lo que viene de muchos años atrás, quería decir. Nuevas músicas, pero también con influencias viejas que se oyen muy importante. A mí préstame mucho que Marilú, que para mí es como una segunda madre, porque quiero hablar mucho, sabelo ella, préstame mucho que abriera esta gala de la música asturiana y préstame mucho que me toque hacer una entrevistina para que nos cuente delles cosas de la su trayectoria, Marilú. ¿Parece bien? Entonces, yo quería decirte, y esto es lo que me parece a mí, que col disco donde la ñublina posa, donde está este cantar tan guapo col cabriste, para mí diste un paso pero importante en la música asturiana, na toná asturiana. Para mí hiciste una revolución. Y así, como lo ves, parece que revolucionaste la toná con ese trabajo. Yo pienso que sí, no es porque yo lo diga, sino que me lo dicen pues gente que entiende, como tú, y muchos otros músicos y otra gente de la toná y fuera de la toná. Y tengo entendido que hay que seguir haciéndolo así. Yo no entiendo nada, pero sí me parece que revolucionaste la toná. En ese primer trabajo donde la ñublina posa incorpores nuevas maneras de acompañar la toná, nuevos instrumentos,
recuperes muchas tonaes vielles que non cantaba naide, pero non te separes tanto de la tradición, y también tenemos que falar de la trayectoria tradicional de la purista. Viénseme a la cabeza ese disco tan prestoso de la Misa de Gaita, donde aparece en Pero Pangua, al tambor tradicional, que me parece que tenemos lo güey na sala, y el ya desaparecido gaitero de Beriña. ¿Pienses que lle compatible la tradición con la reelaboración más actual de la tonada? Yo pienso que sí. Mira, en este primer disco donde la Ñublina posa, yo pensé que tenía que seguir muy estricta con las raíces, pero dando otro sen un poco más nuevo, porque la tradición yo creo que se va creando. No hielo, lo que hoy podemos hacer nuevo será tradición dentro de varios años. Eso es lo que pienso yo también. También se me viene a la cabeza, y es que fizo tanto esta mujer que tenéis ahí, fizo tanto, que es imposible en esta mini entrevista falar de todo, imposible. Pero bien se me a la cabeza ese salto también a la fama a nivel internacional col gaitero asturiano Evia, en aquel tema de Busindre Ril, y que tienes tanto que nos contar que estaríamos todo el día falando con ella. Así que tócame falar de otro gran músico asturiano, que lle Carlos Rubiera, que después vamos a sentir cantar, pero que ahora vamos a sentir acompañar a Marilú Cristóbal Cauneo.